Muy bien, compañeros, ya que estamos grabando la reunión, vamos a compartir pantalla para nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver metas y tareas del grupo, ¿verdad? Ya sabemos que los grupos surgen cuando se percatan que una tarea no es posible hacerla por una sola persona, sino que tiene que ser por la acción de grupo, ¿verdad? Bien. Las metas y las tareas del grupo pueden ser asignadas externamente por una autoridad, la que en este caso conformó el grupo, digamos, o bien surgir por las intenciones de los miembros del grupo, dependiendo cómo fue formado el grupo, ¿verdad? Si el grupo fue formado por una autoridad, pues esa autoridad le asigna tareas y le asigna metas, ¿verdad? Si el grupo fue formado espontáneamente, pues serán ellos, a iniciativa de ellos, que van a eh, asignarse estas tareas y metas, ¿verdad? Las tareas y las metas tienen importantes consecuencias en el comportamiento del grupo. Eso es importante recordarlo. Y muchas veces se usa como sinónimos las tareas y las metas, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Una meta es un estadio final deseado, ¿verdad? Yo quiero llegar a aquella meta, deseado por la mayoría del grupo, ¿verdad? Y una tarea es aquella que debe llevarse a cabo para alcanzar esa meta, ¿verdad? Para llegar yo a esa meta tengo que hacer una tarea o una serie de tareas. Por ejemplo, la meta de un comité formado con el propósito de reunir dinero para ayudar a familias con necesidades puede ser la de, por ejemplo, reunir 50,000 quetzales, ¿verdad? Pero para alcanzar esa meta es necesario realizar varias tareas, ¿verdad? Presentar folletos, prepararlos, hacer llamamientos públicos, solicitar los fondos a diversos donantes. Todas esas son tareas y eso nos va a servir para alcanzar la meta, ¿verdad? En algunos casos, el cumplimiento de la tarea también será la meta del grupo, sobre todo en situaciones decisivas, pero ambas influyen en el comportamiento y desempeño de sus integrantes. Pero cabe señalar que la mayor parte de las investigaciones se ha enfocado en los efectos de las tareas, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahorita? Muy bien. Entremos a ver entonces las características de esas tareas, ¿verdad? Y el desempeño del grupo partiendo de esas tareas, ¿verdad? En esencia, hay tres tipos de tareas: las aditivas, las conjuntivas y las disyuntivas. Vamos a ver cada una de ellas. La aditiva es el resultado de combinar los productos elaborados a nivel individual. Es decir, cada quien trabaja por su cuenta, se combina y el resultado es una tarea aditiva. Aditiva viene de sumar, adición, ¿verdad? A sumar. Entonces, por ejemplo, si un grupo fabrica un aislante para una bujía y este puede ser hecho por una sola persona, el rendimiento del grupo, es decir, su productividad, es el número total de aislantes producidos. Imagínese usted está en un grupo y solo usted sabe hacer esa tarea, ¿verdad? Entonces, el rendimiento del grupo va a ser el total de tareas que usted haga, ¿verdad? En este tipo de tareas, cuanto más grande sea el grupo, mejor va a ser su desempeño, suponiendo que se evitan pérdidas debidas a procesos defectuosos, lo normal, ¿verdad? Pero entre más grande sea el grupo, mejor va a ser su desempeño. Habrán más gentes que sepan hacer esa tarea, ¿verdad? La tarea conjuntiva, que viene de conjugar, requiere que cada miembro del grupo realice su tarea para que se pueda decir que el grupo ha realizado la tarea por completo.
¿verdad? Si alguien no la ha hecho, no se puede decir que, que esté terminada. Por ejemplo, ustedes tienen digamos, un grupo de exploradores, el ejemplo que está aquí, ¿verdad? Tiene la tarea de subir una montaña y no se va a considerar realizada hasta que todos alcancen la cima. Ustedes tienen una tarea en la universidad y cada quien tiene que hacer una cosa. Si alguien no la hizo, la tarea queda incompleta, ¿verdad? Para este tipo de tareas, a veces el desempeño del grupo depende de la habilidad del miembro menos competente. Oiga usted, ¿verdad? Porque, digamos, subiendo la montaña, el que va a determinar cuánto tiempo se tardaron va a ser el menos competente, el que se quedó hasta de último. Llegaron todos, sí, pero no se termina la tarea porque aquel todavía viene por la mitad. Entonces, el grupo, el miembro menos competente eh, va a ser el determinante para la terminación de la tarea, ¿verdad? Y conforme aumenta el tamaño del grupo, también crece la posibilidad de que se cuente con por lo menos un miembro que no pueda completarla o que necesite de un tiempo excesivamente para completarla. Por lo tanto, en una tarea conjuntiva, conforme aumenta el tamaño del grupo, disminuye su desempeño, suponiendo que no hay un efecto de reunión extra, es decir, que no haya inconvenientes naturales, ¿verdad? Entonces, entre más aumenta el grupo, va a disminuir su desempeño, porque va a haber gente también que no va a ser tan buena para subir la montaña en este caso, ¿verdad? Y la tarea disyuntiva es la que requiere de una decisión o una elección entre dos o más opciones. En este tipo de tareas, si un miembro del grupo puede completarla, el grupo también puede hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo debe computar los ingresos de una compañía para pagar sus impuestos, ¿verdad? Y para ello se utiliza una fórmula complicada. Si un miembro puede aplicar la fórmula y computar los ingresos del presupuesto, el grupo también lo va a hacer. Si ya los hizo él, rapidito lo hace todo, ¿verdad? Entonces se deduce que si el tamaño del grupo aumenta, también lo hace la probabilidad de que uno de sus integrantes pueda completar la tarea. Puede ser que venga más gente que también lista para hacer esto, ¿verdad? Es decir, el desempeño del grupo crece al aumentar el tamaño del grupo, suponiendo que todo se lleve natural, ¿verdad? 3 tipos de tarea. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Y esto se da para todos los grupos, oiga, para todos, ¿verdad? Sin excepción. Las investigaciones que se han hecho hasta el momento en este tipo de tareas apoyan lo anteriormente dicho, pero hay algunas variables que vale la pena mencionar, ¿verdad? Cuando son aditivas, o sea, el primer caso que vimos que suma los trabajos individuales, el desempeño de la tarea aumenta con el tamaño del grupo, ¿verdad? Pero el incremento es menor del que se hubiera esperado de una simple adición de desempeños individuales, lo cual quiere decir que existen pérdidas debidas a procesos defectuosos del grupo. Si el grupo aumenta, también van a aumentar sus errores, ¿verdad? Ojo, no es solo de decir, bueno, nosotros hacemos 10 y vienen 10 más, vamos a hacer 20. No, vamos a hacer 18, 17, porque va a aumentar el número de errores, ¿verdad? En las tareas conjuntivas, el desempeño disminuye con el tamaño del grupo, pero no tanto como se podría esperar a partir de la base de los desempeños individuales. Quiere decir que los efectos de la interacción aumentaron el desempeño del grupo. Entre más interacción entre los miembros, más confianza, más respaldo, más apoyo, más solidaridad, va a aumentar el desempeño del grupo.
Y en las disyuntivas, el desempeño del grupo aumenta con el incremento de su tamaño. Ahí sí no hay tales, ¿verdad? Entre más gente, más incremento, mejor desempeño. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Fíjense que yo tengo una duda que no sé si no estoy comprendiendo bien, pero por ejemplo, en las tareas aditivas que usted mencionaba, cuando es mayor el grupo, hay mayor error o van a haber más errores. Pero cuando las tareas son disyuntivas, se lee también el desempeño del grupo aumenta con el incremento de su tamaño. Entonces, siento que no muy comprendo esa parte, porque en la primera se lee que van a haber más errores y en la última que va a ser mejor. Entonces, me siento perdida, disculpe. A ver, miremos. En la aditiva, ¿verdad? Esta es el resultado de la colaboración individual, ¿verdad? Cada quien hace su tarea y se juntan. Eso sí está claro, ¿verdad? Es la combinación del trabajo individual. Entonces, si alguien fabrica cualquier cosa, ¿verdad? Pero la fabricación de eso puede ser hecha por una sola persona, no requiere la participación de todos. Cada quien puede hacerlo. ¿Me explico? Slick. Entonces, el rendimiento del grupo, o sea, su productividad, va a ser el número total de productos producidos, ¿verdad? Si usted, como cada quien hace uno, la productividad es la suma de lo que hicieron, ¿verdad? Aquí, cuanto más grande sea el grupo, va a ser mejor su desempeño, ¿verdad? Si cada quien sabe hacer lo que tiene que hacer, cada quien sabe hacer la tarea asignada y el rendimiento se mide con el número de productos hechos, que si van a haber 10 más, se supone, habrán 10 productos más, ¿verdad? Eso aumentó su productividad. En lugar de ser 10, por ejemplo, era un grupo de 10 y cada quien hacía uno, hacían 10 productos. Entraron otros 10, lo lógico sería que ahora van a haber 20 productos. ¿Sí? Slick. Va. Miremos aquí. Cuando son aditivas, dice, el desempeño aumenta con el tamaño del grupo. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Entre más grande, más productos, ¿verdad? Pero el incremento es menor de lo que se hubiera esperado con una simple adición de desempeños individuales. Es decir, lo que yo ponía como ejemplo, ¿verdad? Si somos 10, hacemos 10. Pero si entran otros 10, vamos a hacer 20. No tanto así. No tanto así. ¿Verdad? El incremento es menor del que se hubiera esperado de una simple adición de desempeños, ¿verdad? Lo cual sugiere que existen pérdidas debidos a procesos defectuosos en el grupo, porque va a haber más gente, van a haber más probabilidades de error. Entonces no es tan simple decir si ahora producimos 10 y nos agregan 10 más, vamos a producir 20. No, no es tan así. ¿Me explico, Mayra? Slick, gracias. ¿Cuál era la otra? La, Con la última, la de las disyuntivas. la disyuntivas. Es esta, ¿verdad? Aquí, si un miembro puede completar la tarea, el grupo también lo puede hacer. Por ejemplo, dice, un grupo debe computar los ingresos de una compañía, ¿verdad? Y hace una fórmula complicada. Eso es, digamos, que pagar impuestos es complicado en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero si un miembro puede aplicar la fórmula y computar los ingresos, el resto del grupo también lo va a poder hacer. Entonces, si el grupo aumenta, también aumenta la posibilidad de que uno de sus integrantes
pueda también completar la tarea. Entonces, si el grupo crece, ¿verdad? El desempeño del grupo crece cuando crece también el tamaño del grupo, porque va a llegar alguien que también lo sepa hacer. ¿Me expliqué? Sí, Y no cambia, ¿verdad? Entre el desempeño del grupo va a aumentar con el incremento del tamaño del grupo. ¿Está claro, Mayra? ¿Los demás quedó claro también? sí, Lick, gracias. Muy bien. Veamos, otras tipologías para completar la tarea, ¿verdad? Hay de producción, de análisis y de resolución de problemas. Las tareas de producción, pues el mismo nombre lo indica, requiere la aportación y presentación de ideas, imágenes o arreglos, como sería escribir una historia acerca de la erupción de un volcán, digamos, ¿verdad? Requiere la aportación de ideas o de cuestiones materiales, ¿verdad? Una tarea de producción. Una tarea de análisis requiere la evaluación de los asuntos, como defender la propuesta de que el gobierno de la nación debería ayudar a defender a otra nación de sus revoluciones internas, digamos, ¿verdad? Requiere de análisis. La anterior requiere de aportes. Yo puedo aportar una idea. Aquí yo lo que estoy haciendo es analizar del por qué, por ejemplo. Y la última son las tareas de solución que requieren que el grupo decida una línea de acción a seguir con el fin de resolver algún problema. Entonces, las tareas de solución es, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Ya es la toma, ya no es un análisis, ya no es un aporte, sino que requiere una toma de decisión por parte del grupo, ¿verdad? Cuando Lick, son tareas de solución, ¿sí? con esto que comentaba de las tareas de solución, ya va, que requieren que el grupo decida algo, ¿verdad? Y Ujú. con lo que mencionaba anteriormente, que mientras más grande es el grupo, más tareas se pueden realizar. Acá aplica igual, o sea, sería más fácil que el grupo sea grande para la toma de decisiones de las tareas de solución, o cree usted que es Eso una depende, desventaja que el grupo sea muy grande? eso depende del problema a resolver, ¿verdad? Hay problemas que requieren el concurso de muchos, decisiones de gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Te ha oído que en algunas municipalidades celebran cabildo abierto y toda la gente va a decidir qué se hace, ¿verdad? Para problemas cotidianos es claro y resulta evidente que entre más gente, menos probabilidades de éxito, ¿verdad? Menos probabilidades de participación. Porque si el grupo es de 1500 gentes, ¿y a qué horas van a oír mi aporte, verdad? Muchos dicen, mejor me hago el loco. Pero eso va a depender del problema al que se le está buscando la solución. ¿Me explico? Sí, gracias. Vaya. En general, las investigaciones indican que las tareas de producción impulsan a los miembros del grupo a realizar acciones caracterizadas por su originalidad, ¿verdad? Cuando se aporta algo, ¿verdad? Se destaca la originalidad porque la gente está como que queriéndose lucir, ¿verdad? En las de análisis influyen en los miembros del grupo mediante acciones que indican una alta integración con el tema o asunto de que se trate, ¿verdad? O sea, está influenciado por los temas, los conoce, ¿verdad? Y las tareas de solución a los problemas motivan a una actividad intensa, ¿verdad? No es lo mismo estar en un grupo de solución, de tareas de solución que en un grupo de análisis, ¿verdad? El análisis me lo puedo echar yo en 1 o 2 días pensando y echando punta y escribiendo y consultando 5 días si quieren, ¿verdad? De una tarea complicada.
pero buscar la solución, eso sí es más complicado, ¿verdad? Eso requiere de actividad intensa, ¿verdad? Y motiva a la gente a esa actividad, ¿verdad? De que no salimos hoy si no resolvemos eso, ¿verdad? Independiente del tamaño del problema también. Es un problema de vida o muerte, pues imagínense ustedes, ¿verdad? Sin embargo, otros estudios señalan las tareas de producción conducen a un mayor impulso del grupo para realizar esa tarea, porque están viendo el producto, ¿verdad? Eso motiva. Las de análisis producen más actividad con orientación o tendencia hacia el proceso de análisis como defender, aclarar, explicar. Mientras que las de solución inducen ambos tipos de actividades, ¿verdad? Más integral, digamos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo hasta ahorita? Bien. Pasemos entonces a grupos experienciales, que son los que buscan beneficiarse de la experiencia que se vive dentro del grupo, ¿verdad? Esperan beneficiarse a sí mismos, ¿verdad? Los grupos experienciales adoptan diversas formas y propósitos, aunque poseen características y procesos similares. Digamos, ustedes van a un grupo de alcohólicos anónimos y van a un grupo de neuróticos anónimos, van a ver que tienen diversas formas y propósitos, pero las características van a ser casi las mismas, ¿verdad? Los procesos son similares, ¿verdad? Los grupos experienciales tienen varias denominaciones y difieren en el tipo de beneficio que los miembros esperan obtener al participar en ellos, ¿verdad? Claro, cada grupo tiene diferentes beneficios. Según yo lo que busque, así me voy a acercar a ellos, ¿verdad? Todos pueden clasificarse en 3 clases con base a las motivaciones de los participantes. Hay 3 tipos de grupos, ¿verdad? Basado en la motivación que tienen los miembros, ¿verdad? Grupos de aprendizaje, terapéuticos y expresivos. Ahí se integran todos los grupos que existen, ¿verdad? El de aprendizaje se establecen para ayudar a los participantes a entender la influencia del grupo en su comportamiento y buscar la retroalimentación acerca de su propia conducta hacia los demás, así como para facilitar la comunicación. Ejemplos de estos grupos son los de relaciones humanas, de entrenamientos de sensibilidad, etcétera, ¿verdad? Los terapéuticos tienen el propósito de ayudar a los participantes a cambiar para mejorar su personalidad, para corregir experiencias, problemas emocionales, traumas en el pasado, etcétera, ¿verdad? Terapéuticos, ¿verdad? Dan terapia, ¿verdad? Ahí podemos meter, por ejemplo, a los grupos de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Los participantes de estos grupos esperan cambiar sus aspectos psicológicos. Eso es el beneficio que ellos buscan, salir medio de ese rollo tan malo, ¿verdad? Grupos para drogadictos, por ejemplo, ¿verdad? Para hacerlos más congruentes con sus autopercepciones ideales, es decir, a como ellos mismos se miran, ¿verdad? Algunos grupos de estos, como ya decíamos, son grupos de encuentro, de psicoterapia, de confrontación, etcétera, donde se incluyen a los alcohólicos, a los neuróticos, drogadictos, hasta los que fumamos debemos estar ahí, ¿verdad? Y los grupos expresivos se basan en el deseo de los participantes de lograr una mayor expresividad emocional en beneficio de sí mismos. Creen que la convivencia los conduce a inhibir sus expresiones y reduce su calidad de vida, ¿verdad? Esa es la percepción que ellos tienen. Entonces desean aprender a expresar sus emociones de modo libre y completo, ¿verdad? Una meta a la que se puede llegar participando en estos grupos, ¿verdad? Los más representativos son los de crecimiento y los de conciencia personal, ¿verdad? Autoayuda y todos esos grupos que están muy de moda ahora, ¿verdad?
¿Alguna duda de estos grupos? Bien. Veamos entonces cómo son los procesos en estos grupos, ¿verdad? Que el proceso está influido por esta estructura y por su composición. Veamos. Los experienciales no difieren radicalmente de los orientados a una tarea. Los miembros hablan entre sí, tienen una estructura que permite discernir las diferentes posiciones con roles y estatus asociados, ¿verdad? Y se establecen normas como cualquier otro grupo, ¿verdad? En ese sentido, en su estructura no varían mucho, ¿verdad? El proceso de grupo está influido por esta estructura y también por su composición. Ya sabemos cuál es la composición del grupo, ¿verdad? Pero se distinguen de los grupos orientados a una tarea por lo menos en 3 aspectos, ¿verdad? Primero, no hay una tarea fácilmente identificable y la meta puede no estar muy clara, ¿verdad? Algunas de las normas que se establecen son únicas y el contenido de las interacciones del grupo está orientado hacia las personas, ¿verdad? Entonces, los procesos comunes a los 3 tipos de grupos experienciales son facilitar la expresividad emocional. En estos grupos, la atmósfera ideal es aquella que anima a los participantes a expresar abiertamente sus sentimientos, ¿verdad? No son normas de que aquí no se habla, de que se habla solo para aportar, si no se tiene algo bueno, mejor no se dice. No, en estos grupos experienciales lo que se quiere es que la gente se exprese abiertamente, ¿verdad? Además, generar sentimientos de pertenencia. Usted no se imagina cuánta gente hay con necesidad de pertenecer a algo y se meten a cuanto grupo quieren, ¿verdad? O aparece, se meten a los grupos de la iglesia, a los grupos de vecinos, hasta van a las loterías o bingos y se meten a todo, ¿verdad? Es gente que necesita pertenecer a algo, ¿verdad? Y estos intensifican en cada integrante la idea de que es parte importante del grupo. Y por eso es que les gusta ir, ¿verdad? Porque se sienten que son importantes para el grupo, ¿verdad? Son sentimientos humanos muy naturales, ¿verdad? También fomentar las normas de autorrevelación. Ya sabemos nosotros las diferencias de el verdadero sentido de la autorrevelación, ¿verdad? Y hay por lo regular una norma claramente reconocible. Requiere que los participantes revelen información de sí mismos que no estarían dispuestos a revelar en condiciones más ordinarias, ¿verdad? Digamos uno que pertenece a un grupo de neuróticos anónimos o de alcohólicos anónimos, van a los grupos y se autorrevelan y cuentan todas sus desgracias, las cosas que hicieron cuando estaban bolos o por locos, se autorrevelan, ¿verdad? Y a tal punto como no estaría dispuesto a hacerlo incluso con la familia, ¿verdad? Entonces estos grupos, entre sus procesos más comunes está el fomentar la autorrevelación de sus miembros, ¿verdad? También está muestrear los comportamientos personales. Es decir, se anima a los miembros a probar nuevos comportamientos y examinar los de los demás. Se le dicen, "No, mire a fulanito, él ya dejó el guaro. Mire, hasta chulo se ve, ¿verdad? Bien bañadito, ¿verdad?" Es decir, muestrear comportamientos personales dentro del mismo grupo. Mire cómo se comporta él ya es responsable, ya trabaja, ayuda en su casa, etcétera, ¿verdad? Y por último, hacer comparaciones interpersonales. En grupos experienciales es aceptable hacer comparaciones entre los miembros del grupo, cosa que no muy sucede en otro tipo de grupos. A veces resulta ofensivo, ¿verdad? Porque se dice aquí estamos para trabajar y no para psicoanalizarnos, ¿verdad? Pero los grupos experienciales sí se
acepta este tipo de cosas, ¿verdad? Y por último, compartir la responsabilidad del liderazgo y la dirección con el líder que se ha nombrado. Es decir, cualquiera puede compartir esa responsabilidad. El líder designado es usualmente un entrenador, un facilitador, o bien, en los casos más comunes clínicos, un terapeuta, ¿verdad? Como estas personas no asumen el rol de liderazgo que esperan los participantes con base a sus experiencias pasadas, eso anima a los miembros que tienen que asumir muchas de sus funciones, ¿verdad? Porque los terapeutas y estos solo son facilitadores, ellos no llegan a ser el líder, no quieren ser el líder del grupo experiencial. Lo que se quiere es que la gente misma lo haga, ¿verdad? ¿Está claro? Compañeros, ¿ninguna pregunta? Muy bien. Veamos entonces la efectividad que tienen esos grupos. ¿Qué tan efectivos son, verdad? Un objetivo importante para quienes se relacionan con estos grupos es saber si logran sus metas y en qué grado. O sea, si yo me meto ahí, yo quiero saber si logro mis metas y en qué grado, ¿verdad? Y aunque se han hecho muchos intentos para evaluar la efectividad de estos grupos, siempre existen dificultades inherentes a las condiciones que rodean su actividad. Por ejemplo, es frecuente que no se indique con precisión qué efectos se supone van a producir las experiencias del grupo, lo que dificulta determinar si estos se producen o no. Es decir, si usted entra a un grupo de neuróticos anónimos, nadie le puede decir con precisión cuáles van a ser los efectos en su mente por pertenecer a este grupo. O a un grupo de alcohólicos anónimos, nadie le garantiza que va a dejar de tomar, ¿verdad? Entonces eso dificulta determinar si se produjeron o no se produjeron esos efectos y en qué medida. Son más que todo por cuestiones personales, qué tanto lo siento yo, más que poderlo compartir a través o determinar a través de un estudio, ¿verdad? O bien si los efectos están identificados con precisión, surge el problema de cómo medirlos de manera confiable y medida. ¿Cómo sé yo qué tan neurótico, qué tan menos neurótico es la persona después de participar o de ser miembro por muchos años de un grupo de estos? ¿Verdad? Es difícil, ni los mismos psicólogos le pueden decir a uno con precisión, ¿verdad? Ojo, con precisión. Claro, que le puede decir, mire, él sí ya es menos neurótico, ¿verdad? Pero no puede decir es un 30% menos neurótico o un 10% menos. Eso no se puede en este tipo de cosas, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo. Hagamos lo que tradicionalmente hacemos, ¿verdad? Eh, con, dejamos aquí esta reunión e inmediatamente nos conectamos a través del mismo enlace para continuar con 2, 3 slides que faltan, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos, compañeros? Está bien, Lick. Está bien, Lick.